Buenas noches a todos. Muchas gracias por la introducción. Muy felices de verles por aquí con la sala bien llena. Hoy les voy a hablar de contexto. Voy a tratar de hablar durito. Si no me escuchan bien, puedo tomar un micrófono. Hoy les voy a hablar de contexto y yo hay una vez donde me comí el contexto, pero bien en la cara. Así. El 7 de noviembre de 2018, 17, yo llegué con una mochila a Cartagena para empezar un viaje de 7 meses mochileando. Y la primera cosa que quise hacer, tomar un bus, que a mí me parecía sencillo, ir de un punto A a un punto B. Yo me encontré totalmente perdido. En Cartagena no hay mapa, yo no hablaba bien español y los buses parecen como algo de carnaval. Hay escrito todo menos el lugar donde yo quería ir. Entonces yo en este día me comí el contexto, lo que llamamos el choque cultural. Tuve que preguntar a una persona al lado, que ahora podría llamar un asistente, mira, por favor, yo voy a este lugar para ver el bus correcto. Con un español más o menos peor. Entonces, el contexto lo escuchamos mucho desde que salieron esos modelos famosos del LLM. Y yo tengo un background más técnico, empecé mi carrera como desarrollador full stack y pasé en el management, soy PM ahora, hace como 3 años. Y en este año yo estaba un poquito frustrado porque escuchamos mucho hablar de la IA aquí en Source Meridian y los desarrolladores dándole ira el cursor y parecía como Navidad. Yo como PM estaba ahí, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué tengo yo para hacer? ¿Cómo puedo jugar con esas cosas? Entonces me reuní con el equipo y nos preguntamos, nosotros hay una tarea que nos toma mucho tiempo, es crear tickets. Y la cantidad de contexto que necesitamos para escribir un ticket es enorme, porque necesitamos un contexto del business. ¿Por qué hacemos eso? Un contexto de arquitectura. ¿Por qué hacemos eso en nuestro contexto? Un contexto especial. ¿Cuál es la tarea que había antes? ¿Cuál es la tarea que hay después? Entonces empezamos a jugar y les voy a mostrar hoy 2 sistemas, uno rápido, low code, con workflow, y uno un poquito más elevado, un poquito más profundo, que se llama el Context Switch. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es cuál contexto necesita un LLM, cualquiera, yo tomé Gemini, pero para construir un buen ticket. Porque el objetivo al final de la charla es entender, yo necesito construir el agente correcto en el momento correcto con el contexto correcto, si no eso se vuelve un desorden. Entonces, les voy a mostrar rápidamente nosotros lo que usamos en el equipo y veremos cómo eso funciona por debajo. Nosotros en un canal de Slack creamos nuestros tickets desde unos meses, entonces hoy, por ejemplo, creamos todo esto. Hágale. Sí, porque me aflojé, ¿listo? Se dice así, no sé. Ahora me escuchan mejor, no creo. ¿Sí? Ah, listo. Entonces, eso lo usamos en el día a día, vamos a ver cómo funciona por debajo, pero básicamente con 2 frases logramos crear tickets bastante detallados, con un contexto, un objetivo, unos acceptance criteria y una documentación adicional. Eso entonces funciona con Zapier. ¿Quién conoce Zapier aquí? Para ver qué introducción doy, pero todos conocen casi Zapier, casi todos. Zapier básicamente es un workflow que va a permitir orquestar distintas aplicaciones. Entonces, para ver, mucho mejor. Para ver cómo por debajo funciona eso, vamos a tomar, por ejemplo, el último run. Aquí le voy a dar zoom y vamos a ver más o menos en 20 pasos cómo nosotros logramos dar el contexto correcto al Gemini para que nos crea nuestro ticket. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es un canal Slack, tenemos que mirar una palabra clave para disparar. Gira. Después, pues nos toca limpiar el contexto. ¿Por qué? Porque gira la palabra llave queda en el prompt. Entonces, lo borramos. Al inicio había unas palabras llave que hablamos de proyecto. Eso es para darle el contexto de qué vamos a hablar de Gira, de una épica en Gira. Porque desde el contexto de mi épica en Gira, ¿yo qué voy a poder sacar? Voy a poder sacar todos los tickets que hay actualmente en la épica. Y nuestras épicas
nosotros en nuestra metodología las vinculamos con siempre requerimientos del cliente. Entonces, un Product Requirement Document que llamamos un PRD, que es básicamente porque el business necesite esta épica y este producto. Después del HLD, nosotros vamos a extraer el PRD, que es básicamente la solución técnica, el High Level Diagram de la arquitectura y la respuesta al PRD. Buscamos el PRD, limpiamos los tags porque eso es una página de Confluence, extraemos el HLD, extraemos una página adicional que estaba aquí en el prompt original, aquí, HLD, High Level Diagram, básicamente es la solución técnica al Product Requirement Document del cliente. El cliente nos dice, yo quiero hacer eso, eso es el porqué, y nosotros mostramos con un diagrama cómo lo vamos a hacer. ¿Eso quién lo hace? Eso nosotros. El cliente escribe un PRD, nosotros escribimos, dibujamos la arquitectura, y con esta base de requerimiento, y eso lo vamos a ver que es muy importante, necesitamos requerimientos muy completos para empezar con la IA, porque si no todo es bien definido desde el inicio, ingresamos ruido y después no podemos recuperar el contexto que no teníamos al inicio. Entonces, esta parte la construimos nosotros. Extraemos una página de Confluence que es adicional, entonces con el contexto del business, el contexto técnico de nuestra arquitectura, el contexto preciso de la página Confluence, al final llamamos un Gemini, donde aquí básicamente hay un prompt general para explicarle lo que va a recibir. Y aquí tenemos todo el sistema de instrucción, la identificación, el business context, el objetivo, cómo nosotros escribimos los tiquetes, cuál es el formato que queremos tener como salida. Y aquí son los archivos que recibió el Gemini. Entonces, en un ejemplo chiquito así, Gemini nos tiene la respuesta, nos manda el summary, la descripción completa del ticket. Entonces, después es solamente hacer unos split, mandar eso a Jira, y Jira nos cree el ticket y lo devuelve en el mensaje de Slack. Entonces, ¿eso por qué a nosotros nos funciona tan bien? Porque vamos a simplificar un poquito lo que es la creación de software y sistemas. No sé si conocen los 3 círculos, los golden círculos, donde empezamos con el por qué. Después vemos el cómo, para terminar en el why. Esos son los 3 círculos donde nosotros debemos siempre, eso es un principio de la vida donde siempre empezamos en la vida con el por qué, el cómo, el proceso y al final lo que vamos a construir nosotros, el artefacto. ¿Quién conoce esos 3 círculos? Yo sé que Simon Sinek habla mucho de esto. Entonces vamos a simplificar la creación de software nosotros con un why que básicamente es nuestra documentación. Vamos a usar el ejemplo de Confluence. Nosotros el how, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, una vez que tenemos la documentación, ¿cómo hacemos para entregar un producto? ¿Cómo lo hacemos? Con Jira, con etapas. Primero hago eso, después hago eso. Aquí tengo un deadline, después hago eso. Vamos a decir que nosotros usamos Jira. ¿Y qué construimos en el software? Es básicamente código. Y vamos a eso llamarlo, vamos a tomar el ejemplo de GitHub. Casi 3 círculos, ¿cierto? Bueno, yo donde estaba en mi Zapier, tenía Confluence, quería crear un ticket en Jira, pasando por la épica, entonces básicamente estaba en esta zona. Si yo conozco el por qué y el contexto de mi cómo, puedo agregar aquí un ticket fácilmente. Con eso, ¿qué podemos hacer? Podemos montar otros workflow.
Aquí tenemos un workflow de... Uy, hágalo. ¿Puedo hacer preguntas? Sí. ¿Pero para qué? Es decir, no digo que no entiendo cuál es el valor de lo que están explicando. Me imagino que hay un valor, ¿ok? Pero no es obvio para mí cuál es el valor que se genera con este workflow donde están metiendo un LVDM. Sí. No es claro para mí. Dale, básicamente en el ejemplo que vimos de los tiquetes, en un minuto creamos un tiquete detallado. Claro, pero fíjate, yo aquí doy un paso atrás. ¿Okay? ¿Cuál es el valor de crear un tiquete en un minuto? Porque como yo lo pienso, si yo puedo crear un tiquete en un minuto, ¿cuál es el valor real que hay ahí? Porque estoy haciendo su tarea. ¿Será que yo podría eliminar la creación de etiquetes, por ejemplo, y hacer un proceso distinto? Que para mí es como uno de los desafíos más grandes en el contexto de la tecnología. O sea, si hacemos lo que ya hacemos siempre en los últimos 5 o 10 años, lo hacemos muy rápido, creo que estamos perdiendo el autobús. Entonces, no sé si hay un... Listo. Nosotros vamos a usar el ticket aquí como solamente algo que representa una unidad de trabajo. El cómo. Tenemos las preguntas para el final. Pero muy buena la pregunta, sí. Pero último al final. Obviamente se ve súper bien. Voy a limpiar aquí. Aquí tenemos un agente de dev, porque básicamente si le doy el ticket que crea en un minuto y si monto un agente de cursor, aquí tengo un agente PM, aquí tengo un agente dev. Tomo mi ticket, lo meto en el mismo Slack y me monta un agente para empezar a desarrollar el ticket. Y aquí tengo... Es rápido. Cuando tú dices montas un agente, ¿quiere decir que generas dinámicamente un nuevo agente? Sí. O un agente le entregas un contexto y es un agente que ya está predefinido, opera con un contexto nuevo? Llama a un cursor y le manda el contexto con la API y manda un nuevo agente. Sí. Okay. Un agente en cursor con el llamado de API y le mandamos el contexto completo del ticket, que tiene el Confluence, que tiene el Jira, etc. Y aquí, básicamente, si yo tomo el contenido de mi GitHub y que lo comparo con Confluence, tengo mi QA, estoy verificando que en mis PRs y commit tengo el que preguntaba, es el cliente. Aquí tengo QA. Y aquí al final tengo mi producto, mi por qué, mi cómo y mi qué. ¿Qué pasa ahora si imaginamos no sistemas de workflow así? ¿Qué pasa si tomamos todo? Confluence, el por qué. Tomo Jira, el qué y GitHub. El qué y el cómo. Eso, imagínense, lo meto en lo que llamo el context lake. Context lake porque usé las palabras de data ingeniero, del data lake. ¿Qué voy a tener en este context lake? Básicamente voy a extraer todas las informaciones de Confluence, de Jira y de GitHub para reencontrarme mis pequeños 3 círculos. Entonces, imagínense, eso lo meto en un context lake. Vamos a ver la arquitectura. Si aquí tengo mi lago de contexto, si aquí tengo un sistema de query, pues aquí puedo montar la cantidad de agentes que quiero y que siempre van a usar el contexto del proyecto para alimentarse, ¿para hacer qué? Para crear el proyecto. Entonces yo me divertí y monté eso en AWS. ¿Aquí ven bien? Entonces empezamos con ¿qué? Con nuestras herramientas externas. Jira, Confluence, GitHub. ¿Qué voy a hacer? Eso es un prototipo interno, crear tickets funciona en prod. Eso lo monté hace menos de un mes y está funcionando en ambiente productivo del equipo hace 10 días.
Para controlar lo que entra en el lago todavía, yo disparo todas las mañanas a las 6. Así cuando me despierto sé qué hacer. Disparo a las 6, obviamente la idea final es que eso sea event driven. Siempre alimento. Tengo 3 lambdas sencillas que me van a extraer la información de Jira, que la primera operación importante está por acá, porque tengo que transformar todo eso en una estructura JSON que sea adaptable, pero que tenga la misma organización por los 3 contenidos. Eso lo meto en un S3 para razones históricas, para tener mis logs y todo eso. Del S3 lo monto en una queue y tengo un segundo loader. Segundo loader, ¿por qué? Porque aquí tenemos 2 sistemas de base de datos. Tenemos un OpenSearch, que es básicamente un base de datos que funciona con indexos y vectores, y un base de datos Amazon NetStream, que es básicamente un graph, como Neo4j. ¿Por qué tengo 2 bases de datos? Porque básicamente un proyecto empieza aquí, termina aquí, y lo único que pasa, la única cosa que pasa entre el inicio y el fin son eventos. Tengo eventos así, eventos así, eventos así. Si yo tengo toda la lista de mis eventos y soy capaz de saber por qué el evento viene de eso, con un sistema a doble base de datos, después le puedo hacer preguntas desde un sistema, aquí un sistema de query, que va, dependiendo de lo que yo necesito, va a preguntar al base de datos de grafo o el base de datos de OpenSearch. ¿Por qué? En el grafo tengo todas las relaciones, entonces tengo el contexto cercano, muy lógico. Aquí en OpenSearch, como transformo todo eso en vectores, tengo el contexto semántico. Entonces, jugando con los 2 sistemas de query, le voy a preguntar sobre una tarea en específica o sobre algo mucho más general que hay en mi contexto. Más fácil. ¿Cómo estamos de tiempo? Listo. Listo. Entonces, una cosa muy importante aquí, el llamado a bedrock. Eso pasa por JSON. Yo voy a elegir cuál es el contexto, cuál es el contenido del ticket de GitHub o de la página Confluence que quiero vectorizar. Lo vectorizo, uso el Titan 3, un lector de 1586 dimensiones, y eso se guarda en OpenSearch. Cuando yo le voy a preguntar, voy a transformar mi pregunta en el mismo vector y él va a comparar los vectores en OpenSearch. Una vez que tengo lo que necesito, puedo preguntar al grafo cuál es el contexto de esta tarea. Entonces aquí les voy a mostrar la aplicación. Esas son las entradas del lago esta mañana. Entonces tenemos página Confluence. Felicitación, Chris, trabajaste ayer. Tenemos tiquetes. Vamos a tomar este ejemplo para ver un poquito cómo parece y cómo está la estructura del JSON. Entonces aquí tengo mi ticket, tengo mi clave, etcétera, mi contenido, mi metadata. Y aquí, por ejemplo, es lo que guardo en OpenSearch. Entonces les pinté el vector. Aquí no hay sentido pintar el vector, sino para mostrarles que hay un vector que existe por debajo. Entonces aquí tengo mi texto, el nombre del ticket y el contenido, el contexto. Listo. Y por debajo, después del vector enorme, tengo la metadata, el summary, el status, la prioridad. Aquí puedo ver los cambios. Por ejemplo, bueno, el status pasó de bloqueo en in progress. Ah, bueno, súper, desbloqueo esto. Aquí puedo ver mis cambios. Eso no es muy... Puedo mirar aquí, es la misma cosa. Y aquí tengo mi lista de épica. ¿Se acuerdan? Nosotros creamos tickets dentro de épica. Una épica representa una versión de un producto. Aquí puedo ver mis épicas y aquí voy a poder empezar a jugar con el contexto. Porque si abro por aquí, tengo una zona de prompt.
Entonces, básicamente, eso no lo muestro porque no está listo, pero voy a montar el mismo Gemini y aquí tengo exactamente el mismo espacio que Slack. Un poquito mejor porque puedo preparar mi contexto. Yo sé cuáles son los tiquetes que realmente le van a dar contexto al LM para funcionar. Aquí podemos ver las páginas Confluence, entonces el famoso PRD, el HLD, etcétera, etcétera. Bueno, yo les hablé de un grafo, sería bien ver el grafo, ¿no? Aquí pueden ver, va a ser fácil en la pantalla grande, pero voy a hacerlo mejor. Aquí pueden ver cuáles son las relaciones directas de qué, de esta épica. Lo bueno es que si les muestro una épica de un equipo que trabaja como caballos, no, tienen tiquetes bloqueados, pero no importa mucho. ¿Por qué? Van a ver este grafo. Aquí tengo mi épica, aquí tengo todos mis tiquetes alrededores. La puedo mover tratar de moverla por aquí. Y aquí voy a poder empezar a jugar con los niveles, porque aquí tengo las relaciones directas, básicamente los tiquetes. Si voy un nivel un poquito más arriba, voy a empezar a ver que los PRs y los commits que son relacionados al ticket. Y si voy al nivel aún más alto, ¿qué voy a ver? Los repositorios. Y aquí podemos empezar a ver que podemos usar lógicas de exploración de grafo para encontrar el contexto y para entregar el buen contexto de las cosas que queremos o probar o generar, porque siempre vamos a verificar que lo que hay en lo Confluence tenga coherencia con lo que tengo en el GitHub y Jira y siempre vamos a comparar las cosas 2 a 2 así. Lo bueno también, Disculpa, sí, esto es referenciado que nos estamos mostrando. O sea, la idea no es que un humano utilice esto, sino que utilice los grafos por debajo para hacer las conexiones exactamente. y Primero, generar contexto. sí, yo como project manager que soy muy visual, eso lo uso. Porque aquí, Tú sí logras obtener valor de esta visualización. aquí puedo ver algo sencillo. Aquí puedo directamente saber que es un tema de operaciones. ¿Por qué? Aquí no hay documentación clara del producto vinculada. Yo lo veo, aquí no hay Confluent Page. Eso es pura operaciones. Por eso que hay tantos repos que son tocados, que son el tema de operaciones del cuarto del equipo. Y al inicio les hablaba de ubicación y tiempo, pues aquí tenemos una línea de tiempo, entonces como lo digo, hay entradas en el lago desde 10 días, pero básicamente puedo ver mi proyecto crecer y construirse. Es como es un producto que está ya lanzado, van a ver que hay tiquetes que al inicio aparecían, están conectados, o sea, sabemos que existen, pero falta tiempo para conectarles porque necesitamos actualizar la épica para que la épica aparezca. Por eso que si yo voy un poquito en el tiempo, puedo ver cuándo actualiza la épica para que entre en el lago. Aquí todavía no tengo épicas. Todo está regado, todo está regado. Hasta que yo quiera montar esta presentación, me digo, no, 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 yo tengo que al menos actualizar la épica para que entre en el lago. Y boom, entró en el lago y organizo todo. Les muestro esto. Entonces, en 10 días, desde que eso funciona, creo que tenemos más de 1000 entradas. Aquí hay hay 3 equipos de casi 10 ingenieros de datos que están trabajando. Y aquí podemos ver que hay casi 1000 nodos y más de 1000 relaciones. Y aquí puedo encontrar mi épica de operaciones casi fácilmente de ojo porque yo conozco el grafo. Una última cosa es el sistema de pregunta. Yo le voy a hacer unas preguntas, pero la idea es que sea el agente final que haga la pregunta. Tengo 2 tipos de búsqueda, una búsqueda semántica donde le voy a preguntar una cosa general. ¿Ahí viendo? ¿Eh? Yo le voy a preguntar una cosa en general. Me va a transformar mi pregunta en vectores y me va a buscar qué tiene relaciones en el lago. Entonces,
va a ser semántica, va a funcionar mejor. Vamos a dejarle responder, muy probablemente no va a contestar, vamos a hacerlo semántico. Podemos ver lo que hizo. Entonces aquí básicamente tengo el primer Gemini. No se ve muy bien. ¿Logran imaginar? Es un JSON. Que tenía en mi grafo aquí, en mi arquitectura. Aquí tengo un Gemini que todavía es externo. Yo uso mi Gemini, pues el Gemini de la empresa. Lo vamos a hacer en dos partes. Hay un primer Gemini que va a recibir mi pregunta, la va a transformar en un query para ir a buscar en OpenSearch, lo va a entregar el contexto de un segundo Gemini que me va a construir la respuesta. Entonces, básicamente aquí que vemos o que podemos imaginar una query generada por el primer Gemini y aquí es la respuesta del LM y me coloca todos los elementos del lago que encontró, DTC, etcétera. Entonces yo estoy trabajando en el factual para preguntarle, ¿qué está bloqueando esta épica? Él tiene que saber, porque él conoce la estructura de OpenSearch, va a buscar una entrada de tipo épica que está bloqueada y va a mirar en los comentarios del tiquete por qué está bloqueada la épica. Y el sistema híbrido, como lo muestra, es para hacer una mezcla de los dos, semántica y factual. Entonces, con este tipo de sistemas, ¿cuál es la idea final? No es usar un Gemini, es tener nuestro propio aquí dentro del Amazon. Aquí en la UTC. Porque por cosas de seguridad vamos a hablar de proyecto, de business, necesitamos eso, tener eso muy bajo control. Y al final lo que vamos a hacer, yo creo que las cosas van por allá. Aquí vamos a construir un layer, no con LLMs, porque no necesitamos, para hacer una pregunta precisa, no necesitamos tener un modelo que conoce todo el mundo. Entonces, la idea es que vamos a crear nuestros propios SML, todos especialistas de una cosa. Y aquí básicamente eso lo vi esta mañana en LinkedIn. Eso lo están llamando el agentic RAG, que yo estoy capaz de entregar con sistemas de RAG el contexto a mi sistema de agentes. ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto me falta? Vacaciones. No, mentira. ¿Cuánto me falta? Yo considero que poco. El sistema de Zapier lo construimos hace 6 meses. Yo hace un mes me desperté que, Felipe, ya estás listo. Felipe, yo le había mostrado el Zapier. Me había dicho, bacano, pero porfa, no haga el payaso, no muestra eso a mi charla. No. Tampoco, no, le estoy molestando. Y eso lo empecé en mi cuenta personal hace un mes. Lo desplegué en la cuenta de la empresa y está en pro desde 10 días, literal. Entonces, este sistema de integrar los LLM, bueno, vamos a tener costos, necesitamos máquinas S2, etcétera, etcétera. Pero la idea es arrancar en 2026 en equipo, estamos montando un equipo de 25 personas, front, back, QA, datos, con este tipo de arquitectura para hacer management y después los agentes se acaban con su creatividad, porque una vez que tenemos todo el contexto del porqué, podemos construir cosas mucho más rápidas. Imagínense aquí, yo tengo un Zapier que puedo tomar, hacemos con los correos. Un cliente que se queja, uy, eso entra en el lago, boom, rojo. Tenemos un nuevo mensaje de un cliente. Aquí conectan sus Meet, etcétera, etcétera. Lo que hay que tener cuidado es que tenemos demasiadas aplicaciones nosotros en el día a día. Al inicio yo pensaba meter las transcripciones del Meet directamente aquí. Es una muy mala idea porque el trabajo de limpiar las transcripciones es demasiado enorme. ¿Qué hago? Yo tengo una reunión, tengo un Meet. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer mi trabajo de manager. Me voy a montar una página en Confluence y voy a escribir el resumen de la reunión, básicamente. Me toma... Grande.
pero al menos lo controlo. Sí, claro. Eso básicamente es todo. No sé si tienen preguntas. Y ya, un placer haberle presentado esto. Iván, muchas gracias. Muchas gracias. Buena presentación. Justo en ese último, quiero hacer un aporte al respecto. Cuando conversamos hace por ahí mes y medio, 2 meses, pues conecté directamente con qué está haciendo. Yo no me presenté, yo me llamo Felipe, soy Data Science Manager en Nubank. Es la primera vez que me presento, de hecho. Pero es pertinente porque como manager en Nubank, yo me di cuenta que mi trabajo era altamente automatizado. Y desde que empecé, pues, yo estoy haciendo algo que llamo File Manager. Estoy hablando de esto dentro de 10 años. Somos científicos de datos. Soy un equipo de 90 nerdos de datos que nosotros llamamos nerdos de datos, que es diferente a los desarrolladores de software. Los espacios más estructurados. Tenemos tickets estructurados. A los científicos de datos no les gusta el operativo. Pero a nadie le gusta decir. A nadie le gusta. El hecho es que tenemos conversaciones de Slack extremadamente ricas en información y reuniones de trabajo extremadamente ricas en información. Y es el vector que yo estoy atacando, de hecho. Y es que he montado mis propios agentes, que están participados como los míos, los grabo en Cursor, ¿cierto? Pero con Cursor y un MCP me conecto a Jira y salgo de una reunión y yo tengo mi operación en Cursor, es como actualízame todo Jira, por favor. Y he logrado revivir el uso de Jira en mi equipo gracias a eso. Y yo pienso que lo que como lo decía al principio es que el futuro inmediato es uno de los LLM, hay un gran potencial en potenciar este contexto. Lo pienso un poco más de pero atacas el vector de las transcripciones y me ha servido bastante. Y yo decía, yo voy a lograr automatizar el trabajo como manager, hasta el punto que ya en un mes voy a hacer la transición de manager a lead machine learning engineer. No necesitamos tantos managers gracias a esto en realidad. Pero bueno, eso es mi propio aporte al contexto del examen. Listo, entonces la primera cosa que tengo que hacer es entender cuáles son las relaciones entre mis elementos. Porque para que el grafo tenga sentido y que visualmente pueda entenderlo, hay que tener una metodología para primero construir un modelo de datos. Entonces, básicamente, ¿qué hago? Una épica contiene un ticket contiene un PR, el PR contiene el commit y el PR pertenece a un repo. Aquí en Confluence no tengo conexión directa entre GitHub y Confluence. No voy a comentar o documentar un PR en Confluence, pero no hay mucho sentido. Pero las páginas la puedo vincular a la épica por el contexto business, contexto técnico, y también las vinculo a mis tickets. Porque tengo ticket de Spike que me genera la documentación, esta documentación la uso para mi próximo ticket. Pero eso es manual. ¿Cómo? Es manual en No, automático. eso es una estructura que yo le doy al grafo para que él entienda cuáles son los nodos y cuáles son. Vincula la página a la épica. Al inicio del proyecto, sí. Eso es en nuestro día a día, sí. Tenemos una metodología de trabajo, sí. Eso se pone encima de una metodología de Jira que tenemos desde años. La segunda parte de la pregunta, ¿dónde manejo eso? Lo manejo en el primer sistema de ingestión. Aquí voy a recibir hay una épica nueva que se comentó, la voy a recibir y voy a empezar a ir a preguntar los tickets vinculados, las páginas y ver cuáles son los cambios. ¿Cómo manejo el cambio? Cuando comento un ticket, no voy a crear una nueva entrada en OpenSearch. Voy a buscar a cuál entrada, busco el ticket, recupero el ticket, agrego el changelog y lo monto de nuevo en OpenSearch y en Neptune. O sea que si hay una épica que es comentada 10 veces, no voy a crear 10 nudos, no. Hay una entrada en OpenSearch, la tomo, la actualizo, la devuelvo a OpenSearch y actualizo mi grafo. Entonces las relaciones se construyen aquí, pero se cargan aquí. ¿Por qué? Yo no quiero mis relaciones en OpenSearch. Aquí tengo un JSON donde tengo todas las relaciones de todas las entradas.
pero es una información que no quiero en open source, solo la quiero para construir NetSuite. Y voy a tener la información en dos lados. Yo creo que el punto clave es que las relaciones son deterministas, porque uno de los problemas del graph rack, yo creo que lo que quería decir Sergio, es que es como se están constantemente actualizando las relaciones, pero en tu caso tú determinas cómo son los vínculos manualmente. Sí, o sea, al final crear un tiquete es bastante estructurado. Por eso que la máquina lo hace muy bien. Por eso que tengo un sistema de semántica, para ir a preguntar cosas del día a día que no es tan estructurado como crear un ticket que al final es muy procedural. Bueno, me gustaría que el presidente tuviera unos 6 meses, pues cuentes cómo vas, porque llevan 10 días apenas y seguramente los presidentes son muy cambios. Y una pregunta, no la tenemos que responder, pero lo primero que me viene a la mente y muy ligado a lo que decía Aníbal, es como, no sé si lo que querías decir, pero ¿por qué crear un ticket? Y es que estás replicando la forma en que los humanos crean software y bueno, y todos estamos haciendo lo mismo, estamos replicando la manera en que escribimos código y tratan de meter agentes. ¿Cómo los agentes van a hacer las cosas de la forma en que nosotros las hacemos? Pues estoy seguro que de aquí a 6 meses te vas a dar cuenta que de pronto no necesitamos de Jira. De pronto vas a crear tu propio Jira de etiquetes, no para humanos, sino para agentes. Y ya no van a réplicas, sino de otro tipo de cosas. Entonces, me da mucha curiosidad hacia qué va a conducir todo esto, cómo vamos a completamente reinventar la forma de pasar de un cliente nos dice, haceme esto, a que eso se haga. No creo que sea como decir ahí. No, lo que es seguro es que el va a ser otra cosa. por qué, el cómo y el qué siempre lo vamos a guardar. Eso es un principio de vida. Quieren entrenar por una maratón, más fácil empezar con la identidad del por qué, pasar por el proceso de entrenamiento y tener el artefacto final, correr la maratón. Bueno, Iván, muchísimas gracias por escucharlo. Buenas noches, ¿me escuchan? Mi nombre es Enoch Silva, soy fundador de BioNI y el día de hoy les voy a presentar los agentes visuales. Hablando ahorita con Felipe, estaba haciendo la pregunta de ¿cuál es el siguiente nivel de la IA? ¿Cuál es la luna? Descubrimos el fuego y ¿cuál es la luna? El día de hoy, el invito a conocer atrevido y les voy a decir, esa es la luna. Por definición, no sabemos cuál es la luna, pero eso es un muy buen paso de la Entonces, ¿qué son los agentes visuales? La forma en la que nosotros miramos a la inteligencia artificial no es como si fuera el reemplazo, sino cómo va a ayudar a los humanos a ser más productivos, a llegar al siguiente nivel. Desde siempre, los humanos nos hemos comunicado siempre por la voz y la forma natural en la que han intentado que estos sistemas funcionen, hablando específicamente de sistemas como de Microsoft, Cortana, Siri de Apple, Google Assistant. Las empresas grandes siempre han intentado que la forma natural que nos comuniquemos con los computadores sea a través de la voz. Entonces, el día de hoy les voy a presentar cómo los agentes visuales hacen eso. Tenemos este tipo de interfaces y vamos a mostrarle el inicio, cómo inician los agentes visuales. No está compartiendo el audio, pero voy a hablar con este agente visual. Voy a encargar de todo el proceso de venta de mi COTS. Entonces, vamos a ver solo casos reales. Y lo que buscamos con esto es cómo el futuro no va a ser de una IA automatizada, lo que va a trabajar con los seres humanos en tiempo real. Entonces, ¿cuál es el problema que, por ejemplo, empresas como Neuralink de Elon Musk solucionan? Es la comunicación entre los sistemas, los computadores y los humanos. Porque el mayor problema es la comunicación entre humano y máquina es muy lenta debido a que tenemos que utilizar mouse, teclado, y eso alarga muchísimo más los procesos. Neuralink lo lleva a un extremo y dice, olvidémonos de todo y conectemos el cerebro al computador. Nosotros estamos en el medio, que es, hagámoslo todo por voz. Entonces, voy a hablar con ese sistema. Activo otro. Y ese es para bienes raíces. Se va a encargar de mostrarme un tour completo de una propiedad. Hola, ¿estás ahí? Hola, encantada de acompañarte. Hey, quisiera ver la sala. Este hogar. Aquí tenemos la sala de estar. Es un espacio amplio, con techos altos y muchísima luz ¿Qué natural. hay de la cocina? ¿Qué tan grande es la cocina? Aquí tenemos la cocina. Y es realmente amplia. Ven, pero yo tengo una esposa y tenemos 2 carros. No sé si podamos tener esta propiedad con nosotros. Entiendo perfectamente. Esta propiedad tiene un amplio garaje para 2 autos.
así que hay espacio más que suficiente para... ¿Qué tan grande es? La casa cuenta con 3.200 pies cuadrados y un amplio terreno de 0.75 acres. La cocina es bastante Y espaciosa. me vas a dejar ver el garaje. Aquí tenemos el garaje. Es muy amplio, con espacio suficiente para 2 autos grandes, almacenamiento extra. ¿Tienes piscina de casualidad? Así es. El garaje es completamente cerrado y cuenta con espacio suficiente para 2 vehículos. ¿Me darías verlo? No, la piscina, a mí me gusta nadar. Aquí tenemos la zona de la piscina y el patio. Es un espacio amplio, con una piscina espectacular, ideal para nadar y relajarse. La zona de descanso junto a la piscina es perfecta para disfrutar. Me gustaría ir a ver Es un esta área propiedad el próximo miércoles. Bueno, tenemos a hablarle. El próximo. Dale, dile cuándo quieres agendar y dale tus datos. Perfecto. Vamos a concretar la cita. Tenemos varios horarios disponibles el próximo miércoles. ¿A qué hora te gustaría hacer el recorrido? A las 5 de la tarde, está bien. Perfecto. Hemos reservado el miércoles 12 de noviembre a las 5 de la tarde para tu recorrido en persona. Ahora necesito tu nombre completo, tu correo electrónico y tu número de teléfono para confirmar la cita. Mi nombre es José Gómez y bueno, Entendido. Ahora he actualizado el correo correctamente. juanjogomez07@gmail.com. Solo nos falta el número de teléfono para confirmar la cita. 100, 200, 2411. Perfecto. Ya tenemos todos los datos. Nombre, José Gómez. Correo, Juanjo Ya, Gómez. quisiera confirmar la cita. La cita ha quedado confirmada. El recorrido será el miércoles. Entonces, les presento los agentes visuales y el futuro de la comunicación entre los seres humanos y los sistemas. Ya no va a ser a través de touchpad, ni mouse, ni teclado, sino vas a actuar de forma inteligente con un sistema que sabe lo que tú quieres, que está trabajando contigo. Por ejemplo, en este caso, el sistema estaba manejando un modelo 3D. Entonces estaba controlando el modelo 3D para mostrarme las partes de la casa que más me interesa y tenía acceso a toda la información, tanto de metros cuadrados como la posición, y se encarga de hacer, sincronizar toda la parte de los calendarios para el agendamiento. Entonces, ¿qué buscamos con este sistema de bienes raíces? Generalmente en la compra de bienes raíces, a veces existe en promedio hasta 8 a 10 propiedades que una persona visita que nunca va a comprar. ¿Por qué existe? Porque necesita entender primero qué está buscando, necesita ver para darse a conocer y a veces hacen múltiples tours por propiedad. Vamos a ver otros ejemplos de los agentes visuales y ya vamos a ir un poco más a la parte técnica. Es mucho más técnico y es un agente visual que te va a ayudar a llenar un contrato legal, específicamente es un contrato de suscripción. Y vamos a ver alrededor de 2 más. Vamos a ir ya a la parte técnica. ¿Estás ahí? Hola. Estoy aquí para ayudarte a preparar un acuerdo de suscripción. Ven, quiero preparar ese acuerdo para el próximo lunes, noviembre 7 del 2025. Perfecto. Entonces apuntamos la fecha del acuerdo para el 11 de noviembre de Sí, 2020. mi empresa es ViewNI y quiero poner 1000 acciones. Perfecto. Ya tenemos el nombre de la empresa como View and AI y la cantidad de 1000 acciones. ¿En qué estado está incorporada la empresa y qué tipo de entidad es? Por ejemplo, Solo en Delaware, un LLC. Perfecto. Entonces la compañía es un LLC en Delaware y va a emitir 1000 acciones. ¿A qué precio por acción te gustaría establecerlo? Así calculamos el monto. Yo creo que con 1 millón y ya me hago rico. Bueno, vamos a calcular bien el total y a ver cómo queda. ¿A qué precio vas a suscribir cada acción? Para que el monto... Dejémosla a 1000 por acción.
Perfecto. Entonces el precio por acción es de $1000. Ahora si son 1000 acciones, Oiga, pero yo quiero saber hoy cómo está el partido de fútbol. lo siento, pero ahora mismo no tengo información sobre el partido de fútbol. Pero puedo ayudarte a terminar el acuerdo de suscripción, si te parece. Entonces, esto es otro de los referentes visuales. Vamos a ver un par más. Entonces, este es para compra. Este es similar al de e-commerce que les voy a mostrar al principio. Comercio ordenante no lo tenemos activo. Pero yo les voy a mostrar cómo funciona ahora. Tipo para un drive-thru, McDonald's. Hola, ¿estás ahí? Hola. Sí, aquí estoy. ¿En qué te puedo ayudar hoy con tu pedido? Yo quiero, a mí me gusta el pollo. ¿Qué tiene? Tenemos dos opciones deliciosas de pollo. Una es el Crispy Chicken Sandwich, que es un sándwich de pollo crujiente con lechuga fresca y mayonesa. Y la otra opción son los Chicken Nuggets, que vienen en una porción de 6 piezas. ¿Qué tipo de hamburguesas tienes? Tenemos varias hamburguesas deliciosas. La clásica Big Burger Combo, que viene con papas y bebida. También está la Double Cheeseburger, con doble carne y queso. Quisiera un combo, una gaseosa y añádeme unas papas extra. Perfecto. Ya añadí el Big Burger Combo, que incluye la gaseosa, y además unas papas extra. ¿Te gustarían las papas en tamaño pequeño, mediano o grande? No, ya para comprarlo. Estamos en el día. Entiendo. Entonces quitemos las papas extra. Ahora Sí, excelente. Entonces, de momento tenemos en tu carrito y unas papas. Ahora vamos a completar los datos para finalizar tu compra. ¿Me puedes decir tu nombre completo? Mi nombre es Camilo López, para la dirección calle 45, número 23. Mi tarjeta es, atentos ahí, 12-12-24-24, 12-12-24-24, la fecha de expiración es 11-28 y el CVV es 123. Perfecto. Ya tengo tu nombre, la dirección y los datos de pago. Ahora solo nos falta el número de teléfono. Sí, 310-256-2121. Perfecto. Ya tengo el número de teléfono. Ahora solo nos falta tu correo electrónico. No, sin correo, ya para confirmar. Perfecto. Camilo, tu pedido ha quedado confirmado. La entrega es... Y le vamos a presentar el último, el más avanzado que hemos desarrollado, que está enfocado en toda la parte local. Entonces, ¿cómo nos comunicamos directamente con los datos? Una gente visual que trabaja contigo, que trabaja con tu empresa, tiene acceso a tu CRM, ERP, a nuestros internos, se encarga de ayudarte a entender los datos y hablar con tus pacientes, mostrándote visualmente, obviamente, toda la parte de la aplicación. Entonces, te vamos a hablar y te va a encargar directamente de mostrarme los gráficos, la analítica y darme toda la información de la empresa. Certainly. Oye, quisiera ver cuáles son los KPIs de mi empresa. Aquí tienes los KPIs principales, ingresos totales de 621.1 millones, margen bruto del 68%, margen operativo del 18%, cuota de mercado del 14.5%, satisfacción del cliente. No, pero quiero ver las KPIs en el departamento de manufactura. En manufactura tenemos un buen crecimiento de Yo ingresos. quiero ver las ventas en general. En ventas, América... No, pero lidera con- muéstramelas en el tiempo, ¿qué es eso? El crecimiento en ventas ha sido constante en todas las regiones. Quisiera ver esto en un gráfico tipo torta. Actualmente, América tiene la mayor proporción de ingresos. Si me lo muestras mejor por región. Ahora No, podemos ver los pero en el ingresos gráfico por tipo región torta. completa.
América del Norte lidera con 189.3 millones. Muéstramelo en el gráfico tipo torta por región. En este momento, América del Norte representa la mayor parte del ingreso global, seguido por Europa y Asia-Pacífico. Podemos analizar más a fondo las oportunidades de crecimiento en América Latina, que todavía tiene una baja participación. ¿Te gustaría revisar las estrategias de crecimiento por región o enfocarnos en alguna en particular? No, quisiera ver los proyectos que tenemos activos en la empresa. Tenemos varios proyectos estratégicos en curso, con enfoque en tecnología, optimización de la cadena de suministro y expansión regional en ventas. Una recomendación Yo sería- quisiera ver mejor en una tabla el departamento de Sales EMEA. Sales EMEA tiene un desempeño sobresaliente. Ya cumplió el 112% de su cuota y tiene un crecimiento anual del 23%. Entonces, estos son los agentes visuales. ¿Alguien los conocía antes? No. Entonces, arrancamos desde Samantha, el concepto de los agentes visuales y cómo suceden los agentes visuales. Entonces, lo primero, ¿son familiares aquí de pronto con Function Calling? ¿Alguien? ¿O Tool Calling? MCP, imagino que gran parte de la mayoría no utilizaba MCP. Vamos a ver. Y lo primero la parte de la voz, la planificación, el uso de herramientas y la visualización. Y vamos a ver. Entonces, ¿qué es un function calling? ¿O cuál es el problema que nosotros vemos en el uso de los LLM? Están tratando al LLM como un chatbot bonito, no lo es. ¿Por qué decimos que no lo es? Porque el equipo oficial ya llegaba, es muy terrible. Están tratando a los LLM sobre todo como un chatbot bonito y no lo son. ¿Por qué decimos que no lo son? Por ejemplo, como GPT-5, utilizando algoritmos de matemáticas y estudiando una máquina. También modelos como Cloud Code, que son multimodelos que son excelentes a programar. Yo siento que están con set a Cloud Code, no sé si alguno bastante que está cerca o que es un genio, felicidades, yo no estoy en ese nivel. ¿Y qué es lo que pasa con los LLM? Solo tienen tres formas de conectar. Porque una es a través del texto, la otra es a través de las herramientas. Entonces aquí es donde entra la función calling. Una de las function calling son las herramientas que tú le das acceso a los LLM. Entonces, ¿qué pasa con esas herramientas? No son familiares con el término garbage in, garbage out, o basura adentro, basura afuera. Trata de tirar basura a algo, basura afuera. Es lo mismo que un humano, los LLM requieren un contexto que nos da en la primera charla muy específico, pero también una medición. Entonces, ¿qué añaden, por ejemplo, la capa de las herramientas dentro de un LLM? Le da acceso a un LLM a tomar acciones, que tú puedes personalizar tu código a tu manera. Pero así como un humano, si le das las herramientas apropiadas, el entrenamiento adecuado, tiene mejor performance, así tú no le das entrenamiento, y es transiciones, no sabes nada de la empresa, de igual forma, se vuelve un impacto. Entonces, nosotros nos enfocamos en darles herramientas muy poderosas a una vida para que realmente tenga acceso y pueda tener de performance a otro nivel, como un sistema de inteligencia de datos que está trabajando de una forma. ¿Será? Y vamos a ver. Bueno, vamos a ver ya directamente un ejemplo de arquitectura sobre los agentes visuales. Y lo más importante es que nosotros nos enfocamos en la voz y en la conversación. Es muy diferente, por ejemplo, a los que me Cloud y sí están conversando contigo, pero son sinvertones. Estás trabajando con el equipo entero de programación
y trabaja muy en autónomo y que pide como permiso para ciertas cosas, pero la mitad de las veces es tanto el código que no lo vamos a afectar a menos que sea. Entonces, pero nosotros necesitamos tanto en la conversación, la arquitectura que estamos manejando es SWOT. Entonces, con ustedes también es arquitectura SWOT, esa es la mejor arquitectura cuando se trata de una conversación. ¿En qué consiste esa arquitectura? En que hay agentes especializados, por ejemplo, ustedes tienen lo que es una support, donde hay una gente que retorna, una gente de retención y una gente de información. Entonces, dependiendo del contexto de la información, hay un agente distinto que está teniendo al usuario en ese momento. Por ejemplo, cuando vimos de la gente, En este caso, tiene un clasificador por delante, tiene que haber un tipo de heurística para clasificar. por ejemplo, también de la gente de real estate, hay dos agentes que están interactuando, trabajando juntos para darle esa experiencia. O, por ejemplo, cuando vimos el caso de la gente de datos, en el que hay muchísimos agentes que trabajan en conjunto para mostrarte pues, ese tipo de datos. O el de hamburguesas, que también hay múltiples agentes, hay uno directamente de pagos, más específico, y hoy que está cargando de la parte de los productos. Y entonces aquí directamente con la arquitectura SWOT, lo primero, o el concepto más importante es la distribución de los agentes. Solo puede haber un agente activo al tiempo. Y ese agente está muy especializado en ciertas áreas de la conversación. Entonces, ¿qué pasaba con los chatbots tradicionales? Realmente te decían presiona 1, 2, 3 o 4. Ese concepto no se ha perdido del todo, especialmente con la conversación, porque siempre la conversación va a estar en algún estado. No sé, los que son familiares un poco con el proceso de customer support o en ventas, hay ciertas etapas. El proceso, por ejemplo, puede ser una etapa de descubrimiento en un proceso de venta, puede ser una etapa de support técnico, puede ser un soporte más legal que requiera la persona, por ejemplo, en un banco, o puede ser que este cliente está llamando ya 5 o 10 veces y requiere escalarse el caso para que se le solucione el problema. Entonces, eso en el customer support generalmente se definía como presiona 1, presiona 2, presiona 3, intentaban sectorizarte por casos. Lo que se hace es se mantiene una conversación fluida con el usuario y a medida que está avanzando la conversación, se va iterando entre los distintos agentes que van manejando la conversación para ofrecer esa experiencia a otro nivel. ¿Qué pasa con este tipo de arquitecturas? Incrementan, hoy día a todo el mundo le gusta hablar de agentes, pero entre más agentes agregues, más caos vas a tener. Entonces, esta arquitectura facilita mucho, sobre todo en los procesos conversacionales, como son los agentes visuales o los chatbots, porque te permite mantener solo un agente activo. Y si esa gente no está proporcionando el contexto apropiado, se puede transicionar a otros agentes. Por ejemplo, si de repente el agente está hablando de un retorno, ya terminó el retorno, pero dice no, de repente quiero abandonar su servicio. Entonces, el sistema automáticamente cambia un agente de retención que se encarga de manejar la conversación. En este diagrama lo que estamos viendo es cada interacción. O sea, cada interacción entra y llega hasta el final. Aquí no hay un ciclo, sino que el ciclo es externo. El ciclo es, inicia la conversación, se clasifica qué agente va a llegar, el agente responde y vuelve al principio, a la siguiente iteración. Vamos de transferir, esto es como la parte como estructura de la arquitectura SWOT, pueden transferirse entre agentes. Sin embargo, siempre hay un agente que está leyendo toda la conversación que debe clasificar. Las desventajas de los LLMs es que, a diferencia del código, no son accurate, incluso las conversaciones que tenemos. Por ejemplo, yo puedo tener aquí una conversación con ustedes y a lo mejor en mi mente hice la mejor presentación, ustedes me escucharon y no fue la mejor presentación. Cada persona tiene una forma distinta de entender y los LLMs también comparten esa naturaleza muy probabilística. Entonces, sí pueden cometer errores, sin embargo, cuando ya un usuario es muy específico como no, estoy muy molesto, esto es lo que tengo el problema, el sistema debería ser poder capaz de resolver el problema. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si tú estás, por ejemplo, el sistema no te castiga. Si tú estás en un proceso de retorno y de repente dices, no, estoy harto, me voy a abandonar, no tienes que hacer no, es que el usuario dijo estoy harto, detecta la palabra estoy harto y clasifícalo, no, sino que hay un LLM que se encarga de detectar cuál es el mejor estado. Entonces es una cuestión de empezar a utilizar los evals, no sé si eres familiar con los evals, para encontrar los mejores casos de uso. Y tiene problemas, sin embargo, sigue siendo la mejor arquitectura en conversaciones. Tú añades mucho más a esto, es demasiado caótico y la atención se va a caer muy rápido. También la atención de una persona, si tú la bombardeas con atención, no es la ideal solo un agente por mes.
Pregunta muy importante. Cuando la gente se lo pasa a otra gente, lo puede dar en No, se pueden, Cuando la gente se lo pasa a otra gente, lo puede dar en no, se pueden pasar entre gente. Entonces, Lo que está utilizando el Word for Eternidad. sí, sí. Esto como conecta con la parte visual que es parte de... Pues lo primero está el proceso de transcripción. Entonces, no sé si eres familiar con Whisper. Para hacer el proceso de transcripción, pasa por la clasificación, llega la gente y luego ya de ese proceso, la gente tiene acceso a las tools con las que puede realizar todos los procesos. Así es como funciona a gran escala los agentes visuales. Sin embargo, más allá de que me cambie la parte visual, lo que nosotros vemos en los agentes visuales son sistemas inteligentes que van a estar trabajando con los humanos en tiempo real. Entonces, la voz es 4 veces más rápido que el teclado y el mouse. En promedio, una persona puede hablar 140 palabras por minuto. Estoy hablando aquí siempre bastante, pero podemos escribir alrededor de 40 palabras por minuto. Entonces, las ventajas que nos da la voz es que nos ayuda a tener también control sobre la IA. Muchas veces, sobre todo para los que hacen mucho vibe coding, en algún punto no te interpreta bien y termina realizando un proceso que después tiene consecuencias grandes. Entonces, esa parte de darte insight sobre exactamente qué está haciendo y qué está pasando y tú tienes el control completo, puedes pararlo en cualquier momento, es lo que nosotros nos hacemos. La parte de los agentes. Entonces, van a ser sistemas inteligentes que van a estar trabajando con los humanos. Nosotros vamos a tener control de pararlos, de no cambia esto, eso no fue lo que quise decir. Sin embargo, son sistemas que van a trabajar mucho más autónomos, pero que van a tener la visibilidad del oversight. Lo que nosotros vemos a futuro realmente es un sistema operativo como el de Iron Man, Jarvis o Hare, que se encargue de realizar todo el proceso. Ahora, vamos a mostrarles directamente un ejemplo para los... Eso sí me van a perdonar, es extremadamente básico, JavaScript, HTML y Python. Estamos mostrando aquí directamente una herramienta que está controlando el UI. Entonces, ¿qué nos enfocamos con los agentes LLMs? Nos enfocamos en que tengan herramientas poderosas. Y nosotros los tratamos como humanos de cierta forma. Pueden llegar a ser demasiadas cosas y bastante absurdas, sin embargo, si no se tiene el control o si no se le da el entrenamiento correcto o el contexto correcto, mide sobre lo que está haciendo o si se le da demasiado, empieza a tener muchos errores o fallos. También son demasiado escasos a que tengan problemas, sobre todo de prompt injections. No son familiares con las técnicas de prompt injection. Yo le puedo mandar una imagen. Más por eso yo no conecto mis herramientas, sobre todo a correo, a todo ello. Tú puedes mandar una imagen o puede que visite una página y te envíe un correo y tú ni te enteraste. Y te enteraste y ya te generó como correo de spam. Entonces, ayudan a incrementar muchísimo que nosotros esperamos sobre todo la calidad de las herramientas. Es una herramienta, se llama Focus Console. Lo que está haciendo el enfoque directamente se los hace tu usuario. Entonces, esta herramienta es muy sencilla y estúpida de utilizar. Es como selecciona el producto básica. Obviamente, lo que hacemos por nosotros detrás es todo el trabajo del backend de asegurarnos de que la herramienta está haciendo la labor y de que sea lo más fácil y sencillo para ejecutarla. Si tú le distraes al LLM y pones al LLM a programar mientras está hablando con un cliente, créeme que se va a ir al carajo. Entonces, es darle herramientas poderosas para que tengan mucho más capacidades y que esas herramientas tengan control, pero también que tengan, entonces, déjame les muestro de nuevo aquí la del function calling. Un momento acá. Entonces, aquí el function call, esta es una herramienta que encuentra cuál es el clima por ciudad. Entonces, ¿cuál es el clima de París? El LLM da una herramienta para obtener el clima y lo único que envía es París. El LLM no tiene que enviar cuál es el link, ni cuál es el procesador, ni cuál es el ID de la ciudad, ni si es 004, ni cuál es el zip code. Solo envía París. Ejecuta la herramienta y por las APIs se trata de hacer toda la limpieza del proceso y se obtiene la temperatura final. Y esa temperatura se le da exactamente al LLM. Aquí de hecho no se le dio bien. Y se le dio especificar qué tipo de grados iba a darse esa temperatura. ¿A qué te refieres con el ruido?
pues, porque por ejemplo, cuando antes y cuando sobre las palabras, por ejemplo, Puedes conectar audífonos o puedes utilizarlo manualmente. Como vieron, pueden estar como hablando, y luego hablo, es bastante robusta identificar la voz. La prueba. Y sin embargo, es un tema de procesamiento de voz. Ya también vemos, sobre todo por la parte de pagos, que ya tenga todo guardado por texto previamente, que no tenga que decir. Porque, Pero mejor. Sí. O sea, si es una Mac tiene ¿te refieres al LM? Nosotros no invertimos 5 millones en crear nuestro propio LLM ni nada por el estilo. Sí, sí. Utilizamos tecnologías externas, LLMs externos propios. Sí, ahí creo que está. Una vez cuando estamos haciendo la transcripción con Whisper. Sí. Sí, como entra. Después nosotros tenemos un proveedor que al tranquilo Whisper hacer la transcripción de un proveedor de estudiante de texto. Ya es el Sí, va la arquitectura que les mostré Swarm, donde está la clasificación. entonces, pues ahí no has tenido problemas como Este es un problema de latencia, pero depende los modelos que utilices. Primero, también depende de la cantidad de tokens. Pensad que nosotros tenemos el sistema por lado. Segundo, a diferencia, por ejemplo, del anterior, donde hay un contexto de miles de servicios al tiempo, la información es mucho más bacana. Entonces, en el de datos puede que te haga como más de 2 o 3. Pero nosotros hacemos un trabajo muy fuerte por cada empresa, por ejemplo, en el de datos yo siempre bromeo que en el de datos hay trabajo infinito, pero puede variar demasiado dependiendo del contexto de la persona. Por ejemplo, los ingresos para un CEO son distintos, para un contador es distinto, entonces depende muchísimo rol de la persona. Pero ahí la tengo. sí, muy bien, es que yo juraba que era la risa de uno. No, pero sí se veía un poquito, o sea, creo que lo fundamental en el demo era el desfase entre la reacción visual y la respuesta. O sea, había momentos donde no estaban sincronizadas. No es un problema trivial, ¿ok? O sea, no es un problema trivial, el demo igual está muy chévere. Es un sistema VA de Voice Automatic Detection. Porque tan familiares. No, pero Es un sistema VA que se encarga de. Hay Cisnero, hay varios. Hay varios sistemas de VAD. Esa es la ventaja también del LLM, que muy poco las soluciones comerciales, tú no le puedes colocar más GPUs. O sea, un LLM tú no le puedes colocar más GPUs para crear. Si tú tienes tu propia solución, tú puedes escalar a GPUs y te va a responder en mil. Es una cuestión de costos. Es una no estamos utilizando Browser. Browser se refiere como, por ejemplo, a sistemas como el de agente de OpenAI, que controlan la pantalla, o los browsers tipo Comet o Atlas que acabaron de salir. Esos sistemas que están controlando la web, nosotros rediseñamos la internet. Y es dando Copilot Kit o algo propietario para reír. Propietario. ¿Has visto Copilot Kit? No he visto Copilot. Es una mierda. No, porque hace lo mismo y bacano que te apoyes en algo ya sólido en tu realidad. Que por cierto lo desarrollaron gente de AI Thinkers, ¿cierto? I think it's zero. Interesante. Hablando de costos, ¿cuánto me trajo?
Cuando Es la pregunta más buena. Más que la música. Nosotros nos hemos enfocado muchísimo en bajar obviamente los costos, que son los mayores principales de voz, de los mayores problemas de voz. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar los costos? No sé si son familiares con las técnicas de destilación. Destilación es cuando tú coges un modelo gigante, tipo un GPT-5, y con eso generas los datos de entrenamiento de tu agente. Obviamente le pones unos evals, con eso era como explicar un poco. No, pero te estamos entendiendo. Sí. Entonces, con esos datos de un modelo gigante, tú los utilizas para hacer un fine tuning de un modelo pequeño. Entonces, efectivamente. Pero esto depende sobre todo Pero eso cuando... ya lo estás haciendo. Sí. Estás haciendo fine tuning de modelos. Destilación. Destilación, sí. Destilación. ¿A cuánto podemos bajar, por ejemplo, el costo por iteración? De hecho, ahorita lo tenemos un poco menos, pero creo que $25 por minuto. Total. Sabor, Se puede bajar muchísimo más, depende como la escala que quiere llegar, para que quiera llegar. Lo máximo que te puedes bajar de costos es comprar las envidias. Se puede correr local. Se puede correr local, te lo sirve una empresa. ¿Cuál es el mayor inconveniente con ello? Que todas las empresas, la mayoría de las empresas que tienen servidores locales no tienen peos. Y la IA requiere. Estamos lanzando nosotros una plataforma, la vamos a lanzar las próximas 2 semanas, donde tú vas a poder de datos, vas a poder registrarte, subir archivos, interactuar, y ya tenemos 2 integraciones con el de datos. Bueno, son 2 preguntas. La primera, sobre el sistema de recomendación. Las ventajas de la IA, que muy poco se ha aprovechado, es, hoy en día lo utilizan como un chatbot inteligente, pero realmente el poder de la IA es que puede ser mejor que los humanos en todas las áreas. ¿A qué me refiero con mejor que los humanos? Y esto se probó alrededor de casi 20 años cuando el primer modelo de IA derrotó a Garry Kasparov en ajedrez. Pues cuando es un problema muy específico, la IA tiene muchísimo mejor performance que los humanos, siempre y cuando se hace un trabajo, obviamente, de machine learning muy específico, se tenga la data bien curada y la medición correcta para aumentar el performance. Hay un tren muy importante, sobre todo con el LLMs, que se llama ahorita Reinforcement Fine Tuning, recomiendo que lo busquen, que es volver a las bases de machine learning, pero con arquitectura LLM.